Buenas tardes a todos, soy Mike Bolaños y este es el episodio de introducción del primer podcast Uniendo a México. Pues bueno, primeramente déjenme platicarles cómo se me ocurrió hacer este podcast. Aquí mi amigo Luis es el que está detrás de todo el rollo de la producción y es el que básicamente me dio la idea. Entonces, pues les voy a empezar presentando a Luis, que lo tengo aquí al lado y les voy a platicar un poco cómo se nos ocurrió la idea y bueno, voy a ir desarrollando un poco después todos los temas que voy a tratar en este podcast y pues bueno, espero que les guste mucho, que lo difundan con todos sus amigos y pues bueno, sigan mi página de Instagram de Uniendo a México y también síganos en Twitter, ahí estamos dándole duro al contenido en estos tiempos de cuarentena. Entonces, pues bueno, sin más que agregar, les presento a Luis Vega. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan una buena tarde, día, noche, a la hora de lo que estén viendo. Pues como bien dice Miguel, Mike, se nos ocurrió un día de cuarentena a principios de todo este rollo, Sí, como por marzo, ¿no? como por marzo, Sí. y le estaba contando a Miguel que después de que él subiera un video en IG, le dije como, oye, ¿te interesaría hacer un podcast? Yo te lo produzco, yo veo la forma en que lo grabemos, todo el desmadre. Y nos tardamos un rato entre que nos poníamos de acuerdo, la cuarentena, pues por obvios motivos no podíamos vernos. Hubiera sido muy irresponsable de nuestra parte vernos en... Un poco sí, pero sí, hubo unos temas ahí por los cuales no pudimos vernos, pero pues bueno, ya estamos dándole a esta cosa. Efectivamente, y esperemos que les guste los temas que va a hablar Miguel, les agrade. Y yo, la verdad, salvo por este episodio y tal vez uno que otro vaya a hablar con ustedes, pero por lo general voy a estar atrás del micrófono, grabando, viendo que todo vaya acorde y no sé, espero que les guste todo, la producción, las plataformas en donde lo vamos a subir y ¿En qué sin lo nada vamos a más, subir? ¿En la Spotify, vamos a subir en Spotify, iTunes? iTunes y YouTube Ajá. Y y, tal vez en AETV y tal vez una pequeña introducción ahí para que se animen a verlo todo en YouTube o bueno, en la plataforma de su preferencia. Pues bueno, sin más que, sin más que agregar, voy a platicarles un poquito qué es todo esto de Uniendo a México, porque sé que mucha de la gente que me va a sintonizar ya conoce mi página de Instagram, pero pues bueno, por aquellos que están aburridos en cuarentena y de casualidad descubrieron este podcast escuchando música en Spotify o en iTunes o en cualquier situación, les voy a platicar un poco de todo este asunto. Pues bueno, yo hice Uniendo a México, principalmente porque soy una persona que toda la vida le ha interesado el tema de la política y aparte de seguir la política del día al día, también analizar un poco las raíces ideológicas de todo lo que pasa con esa política del día a día, ¿no? Entonces, pues me metí a investigar todo esto y vi que Instagram particularmente está teniendo un auge brutal en todos los movimientos políticos en América Latina sobre todo. Y pues empecé así a investigar varias facetas ideológicas, ¿no? Como el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo, el liberalismo, el tradicionalismo, etcétera. Y bueno, yo me di cuenta que, o sea, siempre he sido una persona bastante práctica, ¿no? Entonces yo me metí a estudiar un poco estas ideologías y dije, a ver, bueno, el nazismo se cargó con la vida de 6 millones de judíos y otras minorías, ¿no? Y además es un gobierno totalitario con el cual yo no estoy de acuerdo porque se le quita la libertad a las personas y pues bueno, en ese punto yo no estaba de acuerdo, entonces dije, no, pues sabes qué, el nazismo no me va. Y luego a continuación, pues estudié un poco de todo lo de la URSS, del comunismo, de la Revolución Rusa, etcétera. Y es una idea que te la plantean muy bonito al principio, pero cuando estudias a profundidad todo y si tienes un poco de sentido común y no te han lavado el cerebro con pura ideología, pues te das cuenta que
que esa idea también es inmoral y también es absurda y también ha fracasado. Aquí en América Latina tenemos dos muy claros ejemplos, Cuba y Venezuela. Saludos a todos los cubanos y venezolanos que, si de casualidad el gobierno no censura este podcast en su país, lo puedan escuchar. Y obviamente a todos los venezolanos a lo largo de América Latina y cubanos que están escuchando esto, les mando un cordial saludo. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo muy claro de países que no funcionan por el comunismo o socialismo, como lo quieran llamar, en Cuba y Venezuela. Y luego dije, a ver, pues vamos a estudiar un poco de liberalismo y conservadurismo. Y ahí fue cuando se me abrieron los ojos y dije, oye, ¿sabes qué? Pues estas ideas son las que siguen, si no es que todos los países exitosos, la mayoría de los países exitosos. Y entonces yo llegué a la conclusión de que lo que funciona para que un país sea próspero es la libertad económica, para que tú, o sea, la libertad económica es poder hacer negocios fácilmente, que el gobierno no te esté pisando el pie cada que quieras hacer un negocio, que las declaraciones de impuestos sean fáciles, un país que tenga de preferencia pocos impuestos para poder emprender, etcétera, etcétera. Y entonces yo me di cuenta de esto y pues empecé a investigar algunos de los politólogos y intelectuales políticos que defienden estas posiciones en América Latina, como Axel Kaiser, este, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Danan, etcétera. Y entonces yo me di cuenta que pues eso es realmente lo que funcionaba y eso es lo que realmente es lo que necesitan nuestros países, ¿no? Entonces yo dije, pues bueno, como en México estas ideas no están representadas, y yo creo que ese es el problema por el cual México está como está, porque como no tenemos buenas ideas y nuestros políticos tienen ideas viejas o ideas que simplemente no funcionan, esa es la razón por la que México está como. Entonces dije, pues bueno, yo voy a crear una página, porque si bien Argentina tiene a Laje y a Márquez, este, Chile tiene a Axel Kaiser, Guatemala tiene a Gloria Álvarez, etcétera, pues en América Latina, España tiene a Vox, a Santiago Abascal y a todos esos, pero bueno, en todo el mundo hispano, en México, yo no veía un claro representante de estas ideas, ¿no? Entonces dije, pues bueno, yo por qué no me vuelvo el actor y empiezo a fomentar estas ideas en la población en general a través de, pues, una de las maravillas del siglo XXI, las redes sociales, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué red social es la que domino más? No, pues Instagram, ¿no? Porque Facebook no tengo y Twitter en esa época pues, tampoco tenía. Entonces dije, no, pues en Instagram vamos a darle y luego ya veo cómo me voy expandiendo, ¿no? Y pues gracias a Dios la página ha estado creciendo bastante y y pues bueno, ese es el objetivo de este podcast, como profundizar un poco en todo el contenido que subo a la página. Pues en este podcast vamos a estar hablando un poco pues de todo, pero más que nada de economía y de política, y de ideologías políticas, y de propuestas económicas, y de qué ideas funcionan y cuáles no, cuáles son los datos que nos dicen que estas ideas funcionan y, y que estas ideas no, y pues obviamente también va a ser un espacio de opinión para que todos ustedes puedan proponer temas quieren que hable y pues yo como buen servidor voy a estar haciendo contenido de la mano de mi cuate Luis, que está detrás de toda la producción, como ya les mencionó antes. Y y pues bueno, de eso va a tratar básicamente el podcast. Vamos a estar hablando de economía a día, pero también de filosofías políticas, de filosofía económica, de economía austríaca, de economía socialista, etcétera. Y pues bueno, espero que les guste muchísimo el podcast. Y y ¿cómo se llama? Y pues los invito cordialmente a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter estoy como Uniendo a México, en Instagram igual. Y pues ahí el objetivo es profundizar un poco en todo el contenido que subo. O sea, yo normalmente en Instagram y en Twitter, pues en Twitter más que nada estoy compartiendo noticias y comentando ahí un poco, ¿no? Porque Twitter es más como un medio de opinión. Pero en Instagram estoy haciendo contenido, o sea, historias, publicaciones, etcétera, donde hablo pues de la política día a día en México y de la economía también, o también analizo
bastante a fondo los problemas ideológicos por los cuales México está metido en todo el desastre al que hemos llegado y por qué Hispanoamérica es una región, sigue siendo una región subdesarrollada y pues preguntas que yo creo que la gente del día a día, si al menos escucha las noticias un tiempo o analiza un poco su realidad, pueden o sea, pueden conocer, ¿no? Entonces, pues ahí explico básicamente, o sea, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es el índice de libertad económica, ¿no? Y ahí tú puedes ver perfectamente por qué algunos países son fracasados y a pesar de que ya son repúblicas libres, independientes, etcétera, están jodidos y por qué otros países que nunca han estado jodidos o más bien por qué un tiempo estuvieron jodidos y ahora salieron adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, citando este índice de libertad económica que lo produce una fundación, no sé si es canadiense o gringa, que se llama Fundación Heritage, ahí puedes ver perfectamente, o sea, es un análisis súper completo, ¿no? De, hace cuenta, está dividido en libertades civiles y libertades económicas. Entonces, en libertades económicas, tú ves ahí que los países que son más prósperos, pues son los que dejan que mayor inversión extranjera entre el país, son los que no ponen aranceles a sus importaciones y exportaciones, son los que permiten, pues, básicamente el capitalismo de libre mercado en general. Y obviamente en otro episodio voy a tocar más el capitalismo y por qué es el sistema que yo creo que es el moralmente correcto y por qué es el sistema que yo defiendo y por qué creo que en México no hay capitalismo. O bueno, eso se lo dejaremos a otro episodio del podcast. El chiste de esto, o sea, si ustedes quieren investigar más a profundidad, repito, en el índice de libertad económica de la fundación esta que les digo, tú ves ahí, por ejemplo, Singapur, que es el primer lugar, o sea, según la fundación, Singapur es el país más libre del mundo en todos los aspectos. Entonces ya tú ves ahí que Singapur tiene unos impuestos pues, bastante bajos, obviamente no son un país sin impuestos, ¿no? Pero tienen impuestos bajos, tienen un gobierno que no está jodiendo a la gente todo el tiempo, poniéndole trabas burocráticas todo el tiempo para que no puedan emprender, tienen un gobierno pues que se dedica a hacer las funciones del gobierno, ¿no? Que es poner orden y ser un árbitro en la sociedad para que la gente no se mate entre sí, pero tampoco se están entrometiendo como en China o en Cuba o en Venezuela en cada aspecto de la vida de la población. Y entonces yo dije, ah, caray, pues yo creo que va más por ahí, va más por las libertades económicas, que sin libertades económicas no puede haber ninguna libertad civil. Y entonces ya, y tú ves cuáles son los países más exitosos del mundo. Por ejemplo, ahorita se me ocurre Estados Unidos, ¿no? Que lo tenemos de vecino en la frontera norte. O, o Irlanda, o Uruguay, o Chile, que son los que ahorita están de punta en la región, ¿no? Y si tú ves ahí, pues, por ejemplo, Chile está en el puesto número 15 de libertad económica del índice, 15 mundial, creo que está no, creo que está, bueno, si el caso es que Chile está en 15º lugar de libertad económica, y entonces tú dices, ok, hay 15 países en el mundo donde es más fácil hacer negocios que en Chile, pero México ¿en qué puesto está? Y México está en el puesto 63, 64, por ahí. Eso quiere decir que hay 63 países donde es más fácil que poder hacer negocios, donde es más fácil prosperar, donde es más fácil todo que en México, ¿no? Entonces, si tú te vas dando cuenta de esto, dices, pues lo que funciona, lo que la evidencia empírica está demostrando es que los países exitosos son los que son más libres, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con este podcast precisamente lo que busco es difundir este tipo de ideas que, o sea, en México, yo creo que el único que expone este tipo de ideas es un escritor y que pone varias columnas en los periódicos, pero también por su edad y todo eso, obviamente en las redes y en los jóvenes no tiene tanto impacto. Se llama Luis Pasos. Ahí cuando puedan, échenle una ojeada a su obra. Pero bueno, en fin, este señor es el único que defiende esto en México. Pero yo dije, a ver, pues si queremos llegar a un público más joven, qué mejor manera haciéndolo de gente joven a gente joven, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso se me ocurrió hacer el podcast. Yo creo que va a tener un exitazo rotundo. Y pues yo creo que la gente de otros aspectos políticos igual debería escuchar esto, porque pues el chiste es que tenía una plática ahí con mi papá, me dijo, oye, no, pues mira, va muy bien tu página y eso,
Pero para atraer a más público, yo creo que lo que necesitas es conciliar las ideas y sobre todo convencer a la gente de lo que tú estás diciendo. Porque si tú solo atraes al público que piensa como tú, pues entonces no vas a lograr crear ningún impacto, porque pues esa gente ya tiene el mismo pensamiento que tú. En cambio, si tú a lo que te dedicas es a atraer gente desde socialistas hasta monárquicos, socialdemócratas, etcétera, que piense diferente a ti y convencerlos de tus ideas, entonces ahí es donde tú ya estás ganando más público y ahí es donde tú estás teniendo un verdadero impacto. Entonces yo dije, ay, güey, pues sí tiene razón, y entonces le cambié un poco el enfoque a la página, ya, o sea, ya es más como un espacio periodístico de debate, pero obviamente sigue a tope la difusión de ideas de la libertad y obviamente expreso mi opinión sobre todo lo que está pasando en México y en el mundo y lo de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren verdaderamente escuchar un contenido de calidad esta cuarentena, pues bueno, llegaron al lugar y están interesados obviamente en política, en economía y pues en todo lo que está pasando y por qué la economía se cae por el coronavirus y por qué ahorita estamos viviendo una de las crisis más grandes de nuestra historia económicamente hablando, pues todas esas cosas que la gente del común se llega a preguntar, a menos de que, claro, estés aislado de tu realidad y te valga madre la vida, ¿no? Pero, o sea, la gente normal que ve un poquito de noticias, que está un poco enterada de todo lo que sucede, pues, yo creo que no hay nadie, y más en este tiempo de cuarentena que hemos tenido todos, yo creo que una cantidad de tiempo libre que no vamos a volver a tener nunca en nuestra vida. Entonces les estaba diciendo, ¿por qué no pensar sobre todas estas cuestiones y dar mi opinión sobre ello, ¿no? Porque yo soy una persona que le encanta hablar, le encanta interactuar con la gente, le encantan todos estos temas y pues creo que difundiendo un poco lo que pienso puedo llegar a ser un mejor país que pues a raíz de... Esa es la razón por la cual hago todo. O sea, esa es la razón por la que tengo mi página de Instagram, por la que tengo Twitter, por la que me parto me parto todos los días haciendo contenido de calidad, precisamente para difundir estas ideas y que al fin y al cabo, cuando tengamos elecciones, podamos escoger políticos que verdaderamente nos representen y podamos tener un impacto en nuestro país y pues dejar un país más próspero para todas las generaciones, ¿no? Entonces, pues ese es básicamente el propósito del podcast. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintonizó. Vamos a estar sacando episodios bastante seguido y yo creo que cada cuánto, cada cuánto vamos a estar sacando. Pues la verdad yo creo que estas primeras semanas yo creo que van a ser de un episodio por semana y si no más adelante, dependiendo de las acciones, van a ser como 2 episodios por semana. Sí, exacto. A medida en que ustedes me ayuden a difundir todo esto, yo me voy a animar a crear más contenido, porque si veo que esto pues, no tiene tanto impacto, pues, o sea, voy a estar subiendo uno, chance 2 episodios a la semana, pero si veo que a la gente le empieza a encantar, pues en una de esas nos animamos hasta el episodio diario. Si esto jala cabrón. Entonces, pues, les digo a toda la gente que nos esté escuchando, pues los invitaría mucho a reflexionar sobre todo lo que está pasando, a interesarse por la política, por la economía, porque pues al fin y al cabo son asuntos que, o sea, que a nosotros como sociedad, aunque no querramos verlo, pues nos afectan, ¿no? Y a medida en que seamos un país más informado y a medida en que seamos un país que la gente del común tenga mejores ideas, pues vamos a poder cambiar nuestra clase política y vamos a poder tener gobiernos más decentes y a medida en que tengamos mejores gobiernos, pues al país le va a ir mejor y si al país le va mejor, pues todos salimos ganando, ¿no? Entonces, pues bueno, los invito igual vamos a estar transmitiendo el podcast en YouTube y pues los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguir la página de Instagram, a seguir la página en Twitter, a difundirlo con toda la gente que conozcan. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por sintonizarnos y pues continuaremos desde esta trinchera haciendo lo posible hacer lo posible por unir a México.